El dolor neuropático es un dolor de difícil control, a diferencia de otros tipos de dolor en los cuales el paciente responde habitualmente a los AINES o a los opioides. Estos pacientes no van a responder casi a los AINES y la respuesta es muy variable en los opioides, pero tiende a ser baja. Para estos pacientes se utilizan otros tipos de medicamento que controlen la parte de conducción de impulsos. Entonces es parecido en alguna medida a lo de los anestésicos locales. Entonces se busca reducir la excitabilidad, la conducción de impulsos nerviosos, y eso va a ayudar a controlar el dolor. Patologías o condiciones asociadas con dolor neuropático. Entonces, por ejemplo, la neuropatía diabética. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino o la neuralgia del facial, el herpes zóster, síndrome de miembro fantasma. Neuropatía diabética. Esos pacientes por el exceso de glucosa forman unos metabolitos tóxicos que se comportan como radicales libres y esos metabolitos generan un daño microvascular y un daño en los nervios. Neuralgia, inflamación de un nervio. Entonces tengo la inflamación del nervio, va a haber un dolor en el trayecto relacionado, inervado con ese nervio. Herpes zóster. Paciente con antecedente de varicela, generalmente en la infancia. El virus queda almacenado en terminaciones nerviosas toda la vida. El paciente ya después de muchos años de la varicela tiene un evento de inmunosupresión o tiene un cuadro infeccioso. El virus aprovecha y se reactiva y va a haber un compromiso de un dermatoma. Entonces va a haber un compromiso de nervios en un trayecto de un dermatoma. Ese paciente va a tener unas lesiones vesiculares, trayecto de un dermatoma, tiene una base, un fondo, se ve la piel eritematosa asociada a esas vesículas y esas lesiones, y el paciente tiene mucho dolor. A ese paciente con herpes zóster le pueden dar recurrencias, le puede volver a dar. Cada vez le dura más tiempo y cada vez le genera más dolor. Y al final puede quedar con una secuela que se denomina neuritis postherpética. Entonces, pacientes con herpes zóster es muy importante tratamiento antiviral con aciclovir. Y se recomienda que el aciclovir sea por vía oral, no tópico, vía oral. Síndrome del miembro fantasma, pacientes amputados que continúan con una percepción como de la extremidad y eso está asociado con dolor. Entonces también esos pacientes son difíciles de controlar el dolor. Se usan medicamentos de los que voy a hablar en esta parte. Estos pacientes van a tener menos tolerancia al dolor, baja el umbral del dolor, con estímulos que para una persona sin los cambios, sin la condición, no serían dolorosos. Para este paciente sí lo son. Van a tener cuadro de inflamación asociada a liberación de citoquinas. Eso va a activar el sistema inmune, va a activar células inflamatorias. Van a tener disminución de neurotrofinas, que eso también está asociado con dolor, con depresión, cambios de sueño, cambios de ánimo. Baja tolerancia al dolor. Van a tener cambio en la conducción, los canales van a ser, comillas, disfuncionales, van a responder con menos estímulos, se va a generar más impulsos, van a cambiar y van a conducir más el dolor las fibras aferentes.
Entonces todos esos cambios van a generar que el dolor sea intenso, sea frecuente, no responda fácil a los medicamentos que habitualmente se administran como analgésicos. Entonces se requiere otro tipo de manejo para estos pacientes. ¿Qué hacen entonces estos medicamentos? Disminuyen conducción periférica de esos estímulos de dolor. Disminuyen también la parte de función, hiperfunción, comillas, de esos canales iónicos. Disminuyen la respuesta excitatoria en el asta dorsal de la médula, asta dorsal anterior de la médula. En alguna medida pues ayudan también como a regular el desbalance entre estímulo excitatorio y dolor y estímulos inhibitorios o mecanismos inhibitorios y control de ese dolor. Entonces estos medicamentos van a actuar más en la parte de conducción nerviosa. Primer medicamento, la carbamazepina. Se usa más para neuralgia del trigémino y para herpes zóster. Este es un anticonvulsivante. Actúa bloqueando canales de sodio. Es muy parecido a otro grupo que voy a mencionar ahorita, que son los tricíclicos, que son antidepresivos, pero la carbamazepina no es antidepresivo. Ventaja de la carbamazepina está en el pos, controla bien el dolor. Desventaja, los efectos adversos. Entonces, problemas de la carbamazepina: 1, mareo, sedación, alteración en la concentración, alteraciones en la memoria. Todos pues ya más raro, pero puede ocurrir una hiponatremia asociada con un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, entre otros mecanismos. También puede ser hepatotóxica y en sobredosis, no en dosis terapéutica. Sobredosis, si hablamos de una diferencia importante de dosis. Aunque es un anticonvulsivante, puede causar convulsiones. Lo otro, si tengo un paciente con epilepsia de base y tiene una epilepsia que se denomina crisis de ausencias, eso se presenta más en niños. No es el episodio tónico-clónico que habitualmente uno ve o que uno pues escucha de los pacientes. Generalmente en niños, la persona o el paciente se desconecta del medio, se queda mirando en un punto, pierde el contacto con el medio. No tiene cianosis, no tiene movimientos de sacudida, no se pone en movimientos tónicos, no se muerde la lengua. Entonces se llama crisis de ausencia más en niños. La carbamazepina empeora esas crisis. Entonces, daño hepático, somnolencia, mareo, alteraciones en la visión, boca seca, taquicardia, cambios en la presión arterial, generalmente más hipotensión, alteraciones en la parte de la concentración, la atención y la memoria. Y lo otro, si el paciente es polimedicado, la carbamazepina es un inductor de citocromo P450-3A4 principalmente, y puede modificar el metabolismo de otros medicamentos que reciba el paciente. Entonces aumenta el metabolismo inductor, hace que se inactiven más rápido otros medicamentos que recibe el paciente, y eso va a generar pérdida del efecto de otros medicamentos, valga la redundancia, que esté recibiendo ese paciente. Gabapentin se usaba también antes como anticonvulsivante, ya como anticonvulsivante, manejo de epilepsia ya casi no se usa. Se usa para dolor. Muy buen medicamento para controlar dolor. Problema, el costo. Este actúa parte en la vía del GABA
parte también actúa como en canales iónicos, entonces tiene como mecanismos mixtos. También puede dar sedación, también puede dar como alteraciones de atención, memoria, concentración, pero menos que la carbamazepina. Dependiendo del caso, usted iniciaría amitriptilina o carbamazepina, eso puede ser en un tipo de paciente, y si no le responde, entonces ya pasaría a pregabalina o, por ejemplo, a este que es el gabapentin. Pregabalina, conocido por ejemplo como lírica, es uno de los nombres comerciales, es frecuente. Este actúa más en canales de calcio, también algo en canales de sodio, disminuye la liberación de neurotransmisores, entonces también tiene varios mecanismos. Tanto el gabapentin como la pregabalina me dan efecto inhibitorio, entonces me reducen efecto excitatorio, reducen conducción de impulsos y me aumentan en alguna medida, ayudan a aumentar la parte del efecto o el sistema inhibitorio, el control de dolor. Este no se utiliza como de entrada, uno mira las condiciones del paciente. Si el paciente no puede recibir la amitriptilina o la carbamazepina, entonces ahí sí considera este. Este se puede usar diligenciando un no pos. Eso pues realmente ya no tiene ese nombre, pero bueno, entonces diligencia en formato especial y se mira si le autorizan el medicamento al paciente. Es uno de los medicamentos que más se formula fuera del POS. Es muy útil para control de dolor. Ténganlo en cuenta también para fibromialgia. Es otro grupo de pacientes con dolor crónico. Es un dolor que se presenta en varios puntos del cuerpo. Es un dolor incapacitante. Responden poco a los AINES y a los opioides, aunque algunos pacientes sí responden a esos grupos. La pregabalina es una de las alternativas importantes para manejo de pacientes con fibromialgia. Antidepresivos. Tenemos principalmente dos grupos, los tricíclicos, y ahí está por ejemplo la amitriptilina. La amitriptilina se usa mucho para manejo de insomnio y manejo de dolor neuropático. También por ejemplo está ahí la nortriptilina o la imipramina. Esos bloquean canales de sodio y eso ayuda a controlar el dolor. Además tienen efecto antihistamínico, entonces da sedación y eso también nos ayuda como un poquito con el dolor. Entonces estos son muy útiles. Problema los efectos adversos. Taquicardia, mareo, visión borrosa, hipotensión, boca seca, temblor. Entonces da mucho efecto adverso. Habitualmente la amitriptilina se inicia unos 25 miligramos en la noche o 12.5 miligramos en la noche y ya según la respuesta y los efectos adversos uno va aumentando la dosis. Y el otro grupo importante de antidepresivos que tienen que ver con el manejo del dolor neuropático son los antidepresivos que se denominan duales. Se denominan duales porque bloquean o inhiben la recaptación de serotonina y norepinefrina. Entonces bloquean recaptación de dos cosas. La duloxetina, por ejemplo, se usa mucho en dolor crónico, por decir algo, tratamiento de migraña, también fibromialgia. Entonces, los tricíclicos y los antidepresivos duales sirven mucho para manejo de dolor neuropático y ciertos tipos de dolor crónico. Otros medicamentos para manejo de dolor crónico y dolor neuropático. Entonces, desde hace un tiempo se ha investigado con la ketamina. La ketamina es un anestésico. Se usa en veterinaria en caballos y se usa en los pacientes con quemaduras para debridamiento. Esa ketamina
Es antagonista de NMDA, de receptores N-metildiaspartato, entonces antagonista de glutamato, ayuda a reducir excitabilidad, a controlar el dolor. Y también tiene un efecto como disociativo, como que el paciente no va a percibir más el dolor. El paciente, comillas, se desconecta. Detalle, también se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes con depresión grave, pacientes con intentos suicidas que no han respondido a otros antidepresivos. Esos pacientes se ingresan a UCI, se les administra una infusión de ketamina y tiene un efecto antidepresivo de unas 2-4 semanas más o menos. Alguien dirá, pues eso no es mucho, pero al menos da tiempo para que otro medicamento, otro antidepresivo vaya ayudando a ese paciente. Problema de la ketamina, lo usan como sustancia de abuso y puede ser alucinógeno. Y también está la clonidina, que bloquea los receptores alfa 2 en el sistema nervioso central, da una regulación en la liberación de neurotransmisores del sistema simpático, entonces reduce la liberación de norepinefrina y eso también ayuda a controlar el dolor. Además, también da sedación y eso ayuda otro poquito con el dolor. ¿Alguna duda, alguna inquietud con este tema? Entonces, aunque estemos fuera pues de tiempo, me envían un correo.